Guillermo Lazo, que acaba de concluir su alocución en este espacio. ¿Qué piensa usted de lo que propone y de lo que piensa sobre el manejo del país y la coyuntura que estamos viviendo en este instante? Bienvenida, Marcela, el país te escucha. Muy buenos días. Buenos días, don Wilson. Estaba escuchando con atención y hay varias cosas a las que me quisiera referir. Mire cómo el señor Lazo proclama de manera taxativa que hace un año viene luchando por la democracia. Por la democracia no se lucha un año. Por el desarrollo de un país, por la equidad, por la justicia, no se lucha un año. Eso significa tener el valor de decir que solamente durante un año viene haciendo este tipo de acciones. Para hablar de democracia se necesita tener el testimonio de una vida dedicada a las causas sociales, al desarrollo del país, al impulso de los sectores tradicionalmente marginados. La otra cosa que me llama sumamente la atención, cuando habla de las enmiendas constitucionales, radica todo el problema en la reelección indefinida. Y así lo está haciendo la oposición. El gran problema es la reelección indefinida, y usted lo ha dicho con entera claridad. El mandante es el pueblo. Si el pueblo quiere que alguien se reelija en las urnas, lo dirá. Nosotros, a nivel de gobierno que estemos, somos simplemente mandatarios, es decir, cumplimos la voluntad popular que delega el poder en nosotros. ¿Qué miedo tienen de la reelección indefinida? Pero además, ¿le ha escuchado mencionar algún otro tema de las enmiendas constitucionales? A mí personalmente me gustaría que alguno de los señores de la oposición hablara sobre enmiendas tan fundamentales como las que hemos presentado los gobiernos provinciales. Esta enmienda radica Han hablado en quitar, muchos, pero no sobre eso. El presidente de la Asociación de Empleados del Consejo Provincial de Pichincha, que es además presidente de la Federación de Empleados, sí, él lo ha dicho claramente. Pero no es el tema común es la reelección. No, hay varios temas comunes. Y hay que analizar este Si tipo se de refiere cosas, señor Moposita. a la oposición política es una cosa, pero a la oposición social, aquella gente de la ciudadanía que esté en las calles, ha hablado de una serie de aspectos. Ha hablado no solamente de las enmiendas relacionadas con el tema de los trabajadores del FUD vienen movilizándose desde hace más de un año, desde aquel proyecto ambicioso, revolucionario que presentaron en Esmeraldas en la Cuarta Convención de País, hasta la fecha, oponiéndose a este proyecto de enmienda que busca poner a los trabajadores bajo la ley orgánica de servicio público, porque ahora están en el Código del Trabajo y en la Ley Orgánica de Servicio Público. Varias otras, la ley de la parte relacionada con la comunicación como un servicio público y algunos otros aspectos han sido abordados. Han sido abordados, pero cuando se ve este tipo de oposición que está totalmente radicada en simplemente la reelección indefinida, todo eso queda borrado, licenciado Wilson Moposita, porque el tema central en el que quieren radicar lo que ellos llaman tomarse las calles, este calentamiento de las calles, es precisamente la reelección indefinida. Lo otro lo han hecho por sectores y según su área de trabajo o el área de pertenencia, bien lo menciona usted. Pero hay que analizar el fundamento de estas enmiendas constitucionales y no solamente temer la reelección indefinida. Y tercero, lo que me llamó muchísimo la atención, no ha habido historia en este país antes de Correa. Correa es el culpable de todo. Correa es el gran contradictor para ellos. ¿Cómo es posible? Para tener un verdadero análisis político hay que conocer la historia de este país. Y en la historia de este país están inscritas negras páginas de la banca, como el feriado bancario. Y usted sabe que en épocas anteriores también, muy anteriores. El presidente está en el poder casi 9 años. Y el presidente se ha encargado de recordar, por ejemplo, hasta ayer nomás, a León Febres Cordero, un expresidente que ya falleció, que gobernó el país en el 84, hasta el 88. ¿Sabe cuántos años son de eso? Son 30 años. Exacto, pero poco menos de 30 años. Me alegra que el presidente traiga al recuerdo que hay una historia en este país. El presidente está manejando el país durante casi la última década. La última década, pero solucionar todos los problemas que han venido durante un proceso histórico que ha sido de dominación. O culpar al pasado de lo que ha hecho en el presente. Moposita, no se trata de culpar al pasado, se trata de ver con realidad el macro espacio territorial y sociopolítico en el que nos hemos desenvuelto los ecuatorianos.
Entonces no se puede culpar a una persona o radicar en una sola persona lo que ha sido la historia centenaria de este país, ¿Quiénes le dominado por Las imperios. organizaciones sociales, Está escuchando la oposición, la el oposición FUD, en general. los médicos, los Por eso trabajadores de repito, los gobiernos autónomos la a los cuales ustedes oposición, representan. Ellos son oposición política. La oposición, porque Ellos son estamos en representantes democracia. legítimos. Son representantes Nadie les legítimos quita la de instancias legitimidad. sociales y sindicales. Nadie les quita la legitimidad, como no nos pueden quitar la legitimidad a nosotros. Estamos hablando de la oposición porque, licenciado Moposita, en este momento no se trata del enfrentamiento de caudillos o de sectores o de áreas. Son dos modelos socioeconómicos, son dos modelos políticos los que están confrontados en este momento. Y no se trata de división del país, como quieren hacer ver. Se trata de que hay ¿El país está un unido para conflicto. usted? ¿El país está unido La para usted, mayoría Marcelo? del país está unido y usted lo puede ver precisamente en las calles, en los territorios. Yo no estoy detrás de un escritorio, estoy en Cayambe. Estoy Yo en creo Puerto que Rico. usted no evidenció aquella movilización de Guayaquil. Más allá de que sean 20, 30, 40 o 200 o 300.000 convocados. Aquí en Quito, las calles se han repletado muchas veces para poder expresar opiniones contrarias y en rechazo al gobierno. Yo creo que usted no ha visto ese tipo de He visto, manifestaciones. señor Mocosita, Por pero favor. eso no quiere decir un país dividido. Un país dividido país unido, quiere entonces. decir, no se trata de un país unido, se trata de un país que esté en un proceso político, sociopolítico y económico realmente distinto de lo que éramos antes. Y eso causa resistencia. La mayoría de seres humanos, la mayoría de sociedades tenemos miedo al cambio. Y una revolución, aunque sea pacífica, como es la nuestra, que nunca ha utilizado las armas, significa no un cambio cosmético, significa transformaciones fundamentales que hacen que el individuo, que la sociedad sea distinta de lo que era antes. Y esto, por supuesto, crea el que sectores, pueden ser amplios, pueden ser menores, tengan esta resistencia al cambio. Así es, y eso no se trata de división, se trata de posiciones. Para la división usted tendría que decir, de 13 millones, el 14% o el 75% demuestran un país dividido. Ojalá nunca lleguemos a esa división, precisamente por esta idea que nos quiere vender la oposición. Ahora, si usted se refiere a cifras, yo le puedo dar algunas. Por favor. Cifras, por ejemplo, como aquellas encuestas que determinan que la gente quiere más del 80% que se le consulte el tema de las enmiendas, 80%, y ahí a lo mejor me dirá, claro, están unidos el 80%, y el 20% restante también están unidos, pero son dos posiciones diferentes. Bien, usted lo está diciendo, son dos posiciones diferentes. Y lastimosamente para los que quieren hacer ver otra realidad, no son únicamente las encuestas las que sirven para el análisis social, son un elemento Cuando del las análisis encuestas son social. favorables me convienen, las utilizo. Cuando no son favorables, ¿Me ha escuchado usted no le alguna digo. vez? A los que quieren utilizar las encuestas. ¿Quiénes han utilizado las encuestas? Las encuestas las puede utilizar cualquier persona, Por cualquier eso. institución, cualquier gremio, inclusive a nivel individual los puede hacer, pero son un elemento del análisis social. Don Wilson Moposita, no hay que olvidar los fundamentales cambios que vive el Estado. Primero, un Estado que tiene como base la planificación, en donde ya no podemos hacer gobiernos provinciales, municipios, juntas parroquiales, lo mismo que hacíamos antes de escuelitas todos, en donde hay un plan de desarrollo y ordenamiento territorial prescrito por la propia Constitución y el Código de Organización y Ordenamiento Territorial, donde debemos sujetarnos a competencias, donde debemos mostrar gestión por resultados. Eso significa un Estado planificado en los diversos niveles de gobierno. Antes no era así, y esto hay que observarlo y hay que analizarlo, Señora Costales, porque ha permitido que trabajemos en mejores condiciones y que el dinero del pueblo, que se maneja a través de las instituciones de diferente nivel, se optimice en los territorios. Por favor, también hay que analizar esto. Ahora, ¿cómo entienden entonces, si es que este gobierno ha estado por las grandes mayorías, que los indígenas agrupados en Aconaye, porque la Alianza Indígena está aplaudiendo la acción del gobierno, los trabajadores agrupados en el FUD, porque el CUD o la CUT está impulsando las políticas del gobierno y aplaudiendo las políticas del gobierno? ¿Cómo entiende que esos sectores que no son ni potentados ni pelucones, para utilizar el término que utiliza el oficialismo, están en las calles? Deberían estar felices, pues aplaudiendo, diciendo, qué lindo gobierno,
y no lo están haciendo. Están totalmente y diametralmente opuestos a lo que está impulsando este proyecto político. ¿Cómo entiende eso entonces? Ningún gobierno, ninguna persona es moneda de oro para caer bien a todo el mundo. Hay anhelos de la población, hay sectores poblacionales cuyas demandas todavía no han sido cubiertas, y eso es normal en cualquier estado. Hay necesidades en todos los campos, en la educación, en la vialidad, que a pesar de haber sido atendidas con una potencia superior, todavía quedan por ser atendidas. El propio presidente lo ha dicho. Por ejemplo, nosotros tenemos una deuda con el agro. La revolución agraria no ha logrado todavía enraizarse en los territorios. Ese es un punto de la plataforma de lucha de las organizaciones sociales. Y por eso precisamente el presidente la ley de aguas que está aprobada diálogo, también, las enmiendas. Hay una serie la de ley hechos. de tierras, en fin, por eso se está llamando a un diálogo. Y como Pichincha hemos hecho... La gente no cree en la palabra de diálogo ustedes. Los dirigentes, los representantes de esos sectores legalmente reconocidos no creen en la palabra porque ya participaron en diálogos. Porque ustedes dicen, estamos dialogando durante 8 años. Ya no creen en su palabra. Los médicos, luego de la discusión del COIP, dicen, apareció el inciso 3, luego del consenso. Los trabajadores, luego del diálogo con el ministro del Trabajo, apareció la ley para la justicia laboral. Los empresarios, luego del diálogo, aparecieron las salvaguardias. ¿Quiere que le siga mencionando algunas de las posiciones? Los indígenas, luego del diálogo. ¿Le estoy entrevistando yo o me está entrevistando usted? ¿No me permite hablar? Le estoy preguntando, le estoy dando elementos. Pero no me está dando elementos, me está A ver. confrontando. Yo pensé que venía una entrevista. Y como Le usted estoy siempre- entrevistando y le estoy diciendo, Por le eso estoy poniendo déjeme los hablar. argumentos. Usted no me deja A hablar. ver, Me presenta todo este panorama. De el otro lado yo le estoy demostrando la apertura al diálogo que se ha tenido. Mire, solamente hasta el día de ayer, más de 14.000 personas, entre organizaciones sociales, líderes barriales, líderes del transporte, mujeres, jóvenes, han participado en más de 238 reuniones en donde se están analizando estos temas de los cuales tratamos usted y yo. Entonces no es que la gente dice yo no quiero, yo no debo ir, yo no tengo confianza, está asistiendo. Y además tenemos una sistematización de cada uno de estos encuentros, de cada una de estas reuniones, donde se verifica la asistencia, la dirección, el tipo de liderazgo o de dirección que lleve en cada uno de los territorios. La gente está asistiendo a los diálogos. En el norte con Alexandra Ocles, en el noroccidente de Pichincha con el doctor Nelson Serrano, en el sur de Quito, en los diversos cantones, la gente está asistiendo al diálogo. Entonces no se puede decir tan frescamente, no tiene credibilidad. ¿Cómo sería eso posible? dicen los representantes. Está bien, pero yo le estoy demostrando cómo están asistiendo a las diversas reuniones de diálogo y en todo el territorio, en Orellana, en Pastaza, en Manabí, en Pichincha. Nosotros hemos hecho un llamamiento como gobierno provincial, Pichincha dialoga. Y están acudiendo al diálogo. Están acudiendo porque confían en nosotros. Perfecto, entonces no tienen por qué preocuparse. La movilización, la convocatoria no va a tener ningún tipo de respuesta. Los dirigentes van a convocar a un paro, a una movilización, a un levantamiento, pero como ustedes están dialogando con las bases, ellas no van a asistir a esa movilización. Así es que quédense tranquilos, no tienen por qué preocuparse. Si aquí no se trata de tranquilidad, Sino aquí de lo que se intranquilidad. trata es de llegar a consolidar el proyecto político que hemos venido trayendo desde hace varios años, los casi 10 años que usted menciona, el tratar de hacer mediante este diálogo abierto, que no es solamente el que nosotros presentemos el análisis, por ejemplo, de las enmiendas, sino escuchar a la gente, por lo que le digo, por necesidades insatisfechas, por mala información, por anhelos de los territorios que no han sido cumplidos, y tratar de que todo eso se vaya consolidando. El diálogo va hacia la mejoría de los sectores sociales en los diversos territorios. El diálogo no es únicamente ir a explicar las cosas, es escuchar y tratar de solventar en una unidad mucho más fuerte entre el gobierno central y el trabajo que hacemos los gobiernos territoriales, juntas parroquiales, cantones y gobiernos provinciales. Así que la despreocupación sería si nosotros estaríamos alegremente detrás de un escritorio diciendo aquí no pasa nada, estamos trabajando como lo hacemos todos los días y con la pasión que nos da el saber que defendemos una causa justa, que este pueblo ha cambiado, que tiene mayor conciencia política y que eso se demuestre en democracia. Bueno, entiendo que ya respondió Perdóneme que sea tan absolutamente. apasionado. No, me parece bien. Si tiene algo más que agregar, los micrófonos son suyos. Bueno,
el decir, el seguir invitando, por lo menos en el territorio de Pichincha, donde hemos hecho este llamamiento al Pichincha Dialoga, para continuar, porque también estamos con las cámaras, estamos con los estudiantes, estamos con las organizaciones de mujeres, tenemos todavía un proceso de este diálogo, eso nos va uniendo mucho más con la población a nivel territorial, nuestras puertas están abiertas y nosotros siempre hemos estado y estamos en el territorio. Muchas gracias. La voz de Marcela Costales, viceprefecta